Vamos a empezar, hermanos, nuestra predicación del día de hoy. Y ¿saben algo, hermanos? La iglesia de Cristo fue establecida por los apóstoles, ¿no es cierto? Fueron los apóstoles quienes establecieron la iglesia de Cristo y pasaron, hermanos, aproximadamente como 50 años para que escribieran el libro de Apocalipsis, ahí por el año 90 después de Cristo. Y en ese libro del Apocalipsis, hermanos, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo inspira al apóstol Juan para escribir 7 cartas que van a ir dirigidas a 7 iglesias. Y estas 7 iglesias, hermanos, se encontraban conocido como la región de Asia Menor. Y cada carta que el apóstol Juan iba a escribir iba a ser una carta personal para cada iglesia. Y hermanos, realmente nosotros vamos a poder ver que Juan, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, empieza a tocar puntos específicos de cada iglesia. Y en esa época, hermanos, toda la zona que se le conoce como la zona de Asia Menor, pues era una zona muy conocida. Para nuestros tiempos, hermanos, es el país de Turquía, ¿ok? Es ahí donde estaban las 7 iglesias que escribe en Apocalipsis. Y estas 7 iglesias, hermanos, ya habían existido por décadas y ya habían sido influenciadas tanto por el apóstol Pablo y después por el apóstol Juan en sus cartas que les envió. Y entonces, hermanos, esas 7 iglesias también podemos ver nosotros a lo largo de la historia que fueron pastoreadas por pastores, que fueron puestos por los apóstoles mismos. Y obviamente el nacimiento de estas iglesias podemos ver que fue un nacimiento glorioso. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque estas iglesias nacieron con los relatos vividos, con los relatos reales, tal cual nuestro Señor Jesucristo vivió, porque eran de la época, ¿no es cierto? Ellos realmente presenciaron. Ellos realmente fueron testigos de los milagros, de las enseñanzas, de la muerte, de la resurrección, de la asunción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente, hermanos, la formación de estas iglesias fue algo grandioso, porque ellas fueron las primeras iglesias que tuvieron el privilegio de ver a nuestro Señor Jesucristo tal cual levantaba esas iglesias por medio de los apóstoles. Y en esos momentos, hermanos, los apóstoles pues ya estaban también usados por el Espíritu Santo. Estas iglesias, podemos decir, hermanos, que también tenían el nivel de liderazgo espiritual más grande, que es el apostolado. El apostolado, ellos realmente lideraban estas iglesias. Y solamente quiero que pienses en esto, hermanos. Estas iglesias nacieron bajo las enseñanzas. Estas iglesias nacieron bajo el liderazgo apostólico y nacieron también bajo la principal doctrina, que es la que estaban dando los apóstoles. Pero también nacieron bajo el poder del Espíritu Santo. Y todo esto al mismo tiempo, porque eran la primera iglesia, las primeras iglesias de Cristo. Pero ¿sabes algo, hermano? Con todo esto, a pesar de que eran grandes iglesias, 5 de 7 iglesias tenían deficiencias fatales, tenían deficiencias muy grandes. Y esas 5 iglesias son condenadas por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dice, si ustedes no cambian, ustedes van a dejar de existir. Y solamente la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no fueron condenadas a estas palabras. Pero las otras 5 sí fueron condenadas. Y esto, hermanos, pues por supuesto que no nos debe de sorprender. ¿Sabes por qué? Porque esto sucede hasta el día de hoy. Hoy hay iglesias que se dejan llevar por sus pecados y que por desgracia son la mayoría de las iglesias. Solo, hermanos, hay una minoría, así como estamos hablando y vamos a estudiar 7 iglesias, solo la minoría, solo 2 iglesias fueron realmente ejemplo. Así hoy en nuestros días. Hay muchas iglesias,
pero solo la minoría son realmente iglesias espiritualmente saludables. Solo la minoría son bíblicas, solo la minoría están sanas en amarse unos a otros, en servirse fielmente. Esto pasa en nuestras épocas también. Por desgracia, hermanos, las iglesias de hoy están perdidas. Sus pastores no saben discernir los problemas de sus congregaciones. Y por supuesto, gracias a que el pastor es carnal, la iglesia es carnal. Hay poca profundidad en las escrituras. Los líderes están en pecado. La gente de la congregación siguen los patrones de ese pecado. Y no hay amor, no hay verdad, no hay gozo en ellas. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, él plantó muchas iglesias, ¿no es cierto? Pero muchas de esas iglesias que él plantó le rompieron el corazón. Por ejemplo, la iglesia carnal de Corinto. Los corintios eran carnales, mundanos, estaban divididos, eran soberbios, carecían de amor. Inclusive el apóstol Pablo les escribió 2 cartas para corregirlos, pero aún así ellos no querían ser corregidos. Está la iglesia de Galacia, ¿no es cierto? Su evangelio era defectuoso. También había carnalidad, había legalismo, eran realmente desleales a la verdad del evangelio y ellos pensaban lo que ellos creían que era el evangelio de acuerdo a sus tradiciones. Está la iglesia de Colosas. A la iglesia de Colosas le gustaba el legalismo, adoraban a los ángeles porque ellos pensaban que todas las cosas eran místicas y no tenían amor. La iglesia de Filipos siempre se quejaba, siempre se preocupaba, eran soberbios. Y todo esto, hermanos, tú lo puedes leer en las cartas del apóstol Pablo. Eran iglesias que le rompían el corazón a Pablo. Pero, hermanos, lo que vamos a estudiar en las 7 iglesias del Apocalipsis es para que nosotros como iglesia nos examinemos y veamos dónde estamos parados. Pero también esto es para que tú te examines, para que tú examines tu vida personal y veas dónde estás parado tú, porque tú eres parte de esa iglesia de Cristo. ¿Ok, hermanos? Entonces, van a ser algunas duras palabras, pero van a servir para que nosotros crezcamos en Cristo. Amén. Así que vamos a estudiar la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Ahí, si me acompañas, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al versículo 7, vamos a leer el día de hoy. La iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Pues vamos a ir estudiando verso por verso para entender un poco más este mensaje que el Señor Jesucristo tenía para la iglesia en Éfeso. Y nota, empieza el versículo 1 diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Nota la palabra ángel. Esta palabra ángel, hermanos, se traduce como mensajero. Y este ángel, este mensajero, hermanos, se podía ver en el capítulo 1.
Porque en el capítulo 1 nos muestra que este ángel vino a visitar a Juan ahí en la isla de Patmos, y después este ángel le dice: Jesucristo quiere que le hables a las iglesias así, así, así. Y entonces ahora este ángel, una vez que vino a Juan, ahora este ángel va a ir a cada iglesia. Y ahora este ángel se está trasladando a la iglesia de Éfeso. Por supuesto, con el mensaje que había escrito el apóstol Juan. Y así pasa con las 7 iglesias, ¿ok? Este ángel que en el capítulo 1 lo había visitado, ahora este ángel va a agarrar las cartas y se las va a entregar a cada iglesia, ¿ok? Y toca, dice ahí, escribe al ángel, escribe al mensajero de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso. Nota la palabra iglesia. Esa palabra iglesia, hermanos, se refiere a las iglesias que se reunían en casas ahí en la ciudad de Éfeso, ¿ok? Se refiere a las iglesias que se reunían en casas en la ciudad de Éfeso. Cuando Juan, hermanos, escribió estas palabras, nosotros podemos saber, gracias a la historia, que Éfeso era una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Porque ahí en Éfeso, hermanos, tú ibas a encontrar el centro de comercio más grande de toda Asia. Y cada año, hermanos, ellos tenían competencias deportivas, así como las Olimpiadas. Y cada año ellos tenían competencias deportivas. Él era el centro de comercio más grande. Pero ¿saben también qué había en Éfeso, hermanos? Había un templo muy famoso, el templo de la diosa Diana, que se conocía como el templo del amor, el templo de la diosa Diana. Hace algunos años, hermanos, ustedes recordarán que nuestro pastor Sergio nos predicó de Hechos, ¿no es cierto? Si ustedes leen todo el capítulo 19 de Hechos, ahí recordarán que nuestro pastor Sergio nos habló de este templo de la diosa Diana. Y este templo, hermanos, se consideraba como una de las maravillas del mundo antiguo. Lo pueden buscar en internet, todavía está ese templo y es un templo grandioso, espectacular, el templo de la diosa Diana. Y entonces, hermanos, realmente la ciudad de Éfeso era una ciudad muy conocida, muy conocida. Pero ¿qué creen? Había mucho pecado en esa ciudad. Había mucho pecado. Pero aún así, nuestro Señor Jesucristo decide levantar una iglesia local ahí. Él decide levantar una iglesia. Y se dice, hermanos, que los fundadores de la iglesia en Éfeso fueron nuestros hermanos Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Y después, una vez que ellos levantaron la iglesia en Éfeso, llegó otro hermano muy conocedor de las palabras, llamado Apolos, quien fue el pastor de esa iglesia. El hermano Apolos. Esto según Hechos 18. Tú puedes leer Hechos 18 y ahí te puedes dar cuenta que ellos fueron los fundadores, Aquila y Priscila. Después llega Apolos como pastor y después, hermanos, pasa la historia y vemos que llega Timoteo a esta iglesia también. Timoteo, y al final llega, por supuesto, el apóstol Juan con sus cartas que se la reparte a la iglesia de Éfeso. Pero ¿saben algo, hermanos? Cuando Juan escribe el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, ¿tú sabes cuántos años tenía ya la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso ya tenía 40 años de haber sido fundada. Ya era una iglesia con bastantes años, ¿no es cierto? Pero ahora, hermanos, vean cómo el Señor Jesucristo se va a describir a sí mismo en esta iglesia de Éfeso. Porque, hermanos, es real. En su comienzo de esta iglesia tuvo a grandes hombres, ¿no? Aquila, Priscila, Apolos, Pablo, Timoteo, Juan, grandes hombres. Pero ahora, hermanos, vemos aquí cómo el Señor se va a describir a sí mismo. Y vean, versículo 1, Apocalipsis 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y empieza a describirse el Señor Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Detengámonos aquí. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las estrellas, hermanos, aquí son los ángeles o los mensajeros, ¿ok?
Si lo traducimos tan literal, sería el que tiene los 7 ángeles en su mano. Esto, hermanos, esta frase se está refiriendo al que el Señor Jesucristo tiene la autoridad y tiene el control sobre los mensajeros de estas iglesias, sobre los ángeles de estas iglesias. Él está en control de todo porque Él es soberano. Él es el Dios poderoso y Él controla a los ángeles. ¿Ok? Y vean, sigue describiéndose el Señor Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas en su mano, y después dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los candeleros, hermanos, son las iglesias, ¿ok? Estas iglesias a las cuales se les va a escribir. Ahora, alguien puede decir, ahora, pues, ¿de qué se fumó el pastor, no es cierto? ¿Por qué está sacando estas conclusiones de que las estrellas son los ángeles y los candeleros son las iglesias? Bueno, no me fumé nada, hermanos. Vean lo que dice Apocalipsis 1:20, atrás lo dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Vean lo que dice Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Escucha, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está, ¿ya ven? Ahí lo dice, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que aquí el Señor Jesucristo, hermanos, ahí en Apocalipsis 2, versículo 1, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tiene dominio tanto sobre los ángeles de estas 7 iglesias, pero también vemos que el Señor Jesucristo está caminando en medio de estas iglesias. ¿No es cierto? Porque dice al final del versículo 1, vean, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, al final dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. El que anda en medio. Vean cómo el Señor Jesucristo está caminando de allá para acá en medio de estas 7 iglesias. Hermano, esto nos está enseñando que el Señor Jesucristo está supervisando cada iglesia local. El Señor Jesucristo sabe lo que está pasando en cada iglesia, no solamente de esa época, no solo en la iglesia de Éfeso, sino que también en nuestra época. Y a lo largo de toda la historia de todas las iglesias, hermanos, así ha sido. El Señor Jesucristo sabe cada detalle de cada iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos entender aquí que así como Él las controla, así también Él puede intervenir para ayudar a esas iglesias. Así también como el Señor Jesucristo, hermanos, interviene y controla estos ángeles de la iglesia, así también el Señor Jesucristo interviene y controla a sus iglesias. ¿Saben algo, hermanos? En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que cuidar el candelero, porque aquí a la iglesia se le está comparando con un candelero de oro, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento los sacerdotes cuidaban a este candelero para que no se apagara, porque este candelero se encontraba en el lugar santo y siempre tenía que estar prendido. Pero aquí vemos, hermanos, que ahora el Señor Jesucristo es como ese sacerdote que cuida el candelero, o sea, que cuida su iglesia, para que esa iglesia siempre esté ahí, para que esa iglesia nunca se apague. Y aquí vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, que el Señor Jesucristo está cuidando a la iglesia en Éfeso, sabiendo lo que pasa ahí, sabiendo todo lo que hace esa iglesia, pero también, hermanos, estamos viendo que el Señor Jesucristo tenía la capacidad no solamente de cuidar, sino también de quitar la iglesia si no se arrepentía. Hermanos, quiero que vean que esto es una espada de doble filo. Porque aquí, hermanos, el Señor tiene la autoridad de hacer lo que Él quiere con su iglesia. Y Él sabe lo que está pasando esa iglesia. O sea, hermanos, nosotros podemos saber que sí, el Señor Jesucristo cuida de nosotros como iglesia,
Pero por otro lado, podemos saber que si nosotros pecamos en contra de Él, Él nos está observando. Él está cerca de todo y nos puede quitar. Nos puede quitar, hermanos. Hermano, esto debe de provocar un temor santo en ti, porque Él puede tomar la acción necesaria para el bienestar de su iglesia. Y si esa acción necesaria es tumbar esta iglesia, Él la va a tumbar, porque Él está en control de todo. Entonces, hermanos, aquí tenemos al Señor Jesucristo que cuida, que gobierna, que está al pendiente de su iglesia, en el contexto de la iglesia de Éfeso. Y vean, continúa diciendo versículo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. Detengámonos ahí. Le dice: yo conozco tus obras. Esta palabra de conozco, hermanos, se refiere a un conocimiento perfecto, profundo, completo, donde no se escapa nada. O sea, aquí Cristo les está diciendo: yo de manera perfecta, sin que se me escape ni el más mínimo detalle, yo conozco todo lo que tú haces. Eso es lo que le está diciendo a esta iglesia. Y hermano, tienes que saber que Dios conoce todo de manera perfecta. Y ese todo te incluye a ti y a tus acciones. Todo lo que tú y yo hacemos, el Señor lo conoce de manera perfecta. A Él no se le escapa nada, ni hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas. Él conoce todo. Y así conocía todo en Efeso. Y le dice, vean qué hacía los de Efeso. Les dice versículo 2, yo conozco tus obras. ¿Y qué? Y tu arduo trabajo. Nota, hermanos, cómo Efeso trabajaba muy duro. Dice tu arduo trabajo. Esta frase de tu arduo trabajo quiere decir un trabajo sin agotarse. O sea, tú siempre trabajabas y no te cansabas. Yo conozco, les dice, tus obras, pero también conozco que tú trabajas sin que te canses. Y después continúa y le dice otras palabras y les dice, ¿qué? Y paciencia. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Esta palabra de paciencia, hermanos, se refiere a preservar y perseverar delante de las dificultades. Eso es esta palabra paciencia. Perseverar en las dificultades. Pero vean, hermanos, no solamente los de Efeso trabajaban duro, sino que también ellos se enfrentaban, ellos perseveraban dentro de las dificultades. En otras palabras, coloquialmente hablando, hermanos, ellos no tiraban la toalla. Quizá los problemas estaban alrededor suyo. Había persecución, sí. Había desánimo, sí. El lugar donde se congregaba se vaciaba, sí. Ellos enfrentaban dificultades, sí, pero seguían trabajando duro. No desmayaban. Por eso les dice versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y escucha, y que no puedes soportar a los malos. Los malos, ¿quiénes eran? Eran las personas que moralmente son malos. Ellos, la iglesia de Éfeso, no toleraba a las personas que son moralmente malos, ¿ok? Y continúa diciendo, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Nota, hermano, cómo dentro de esta iglesia había hombres que se nombraban a sí mismos apóstoles, ¿no es cierto? Pero ahí les dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nota que estos impostores fueron detectados, fueron identificados por la iglesia, fueron desenmascarados y fueron confrontados como hombres falsos. Porque los hermanos de Éfeso estaban, como dice coloquialmente, estaban pilas, ¿no es cierto? Estaban trucha. Ellos sabían identificar todas estas cosas. Hermano,
hasta este momento nosotros podemos decir, esta es una iglesia ejemplar. ¿A poco no? Es una iglesia que tiene obras, que trabaja duro, que a pesar de las dificultades ellos luchan, que no soportan el pecado, que saben identificar las malas doctrinas de los malos hombres, de los falsos apóstoles. Es una iglesia ejemplar, ¿no es cierto? Pero vean, continúa con más virtudes. Y dice, versículo 3, que ellos también y han sufrido. O sea, ellos han soportado las dificultades. Y has sufrido y has tenido paciencia. Lo mismo que el versículo 2. Estos hermanos no se quedaban pensando ahí a ver qué pasaba con sus dificultades. No, ellos enfrentaban las dificultades. ¿Venían las dificultades y se pasmaban? No, ellos enfrentaban, perseveraban frente a las dificultades. ¿Había sufrimiento en sus vidas? Seguro sí, hermanos, pero ellos lo enfrentaban. Y continúa, vean, ellos continuaban en el camino y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esa frase de no has desmayado se traduce mejor como no te has cansado. No te has cansado. Hermano, otra vez, este es un gran ejemplo de una iglesia, ¿no es cierto? Pero quiero que notes que ahí dice en el versículo 3, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. La iglesia de Éfeso trabajaba por el amor del nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Esto quiere decir que la iglesia de Éfeso trabajaba por la pureza del mensaje del evangelio. Por ellos trabajaban por eso. Ellos amaban el evangelio de Cristo, predicaban el evangelio de Cristo y trabajaban sin desmayarse, sin cansarse en eso. ¿Ok? Eso es lo que significa por amor de mi nombre. O sea, el Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes, iglesia de Éfeso, están trabajando por la pureza del evangelio y no se cansan, no se agotan. Hermanos, realmente nosotros debemos de perseverar frente a las dificultades. Incluso debemos de ser tan celosos por interpretar correctamente la palabra de Dios. Nosotros debemos de desenmascarar a hombres mentirosos que se hacen llamar pastores, así como esta iglesia ejemplar de Éfeso, porque el Señor Jesucristo, hermanos, los reconoció. Y al ver estas palabras nosotros podemos decir, qué grandes hermanos son los hermanos de Éfeso, ¿no es cierto? Pero ¿sabes? Aunque el Señor Jesucristo todas estas cosas las reconoció, nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿pero qué podría estar mal con esta iglesia? Si es una iglesia que lucha, que hace buenas obras, que tiene problemas, pero dentro de esos problemas ellos perseveran, no se cansan, ellos siguen, ellos predican el evangelio, ellos son celosos a la verdadera palabra de Dios, ellos son celosos y señalan a los falsos. ¿Qué puede de haber mal en esta iglesia? Bueno, hermanos, hay algo malo que no parece ser tan serio, pero sí lo es. Porque vean lo que dice versículo 4. Dice versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es lo malo, que ellos dejaron su primer amor. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto de dejar el primer amor? Esto se refiere, hermanos, a que ellos dejaron de obedecer a Dios. ¿Por qué lo sabemos? Por lo que dice el versículo 5. Vean, el versículo 5, ahí de Apocalipsis 2, versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí está, haz las primeras obras. O sea, aquí en el versículo 5 ya lo vamos a leer más detenidamente, pero el Señor Jesucristo les está diciendo, tú regresa a lo que antes eras. Tú habías olvidado tu primer amor, pero ahora regresa a hacer esas buenas obras. Entonces, nota, hermano,
como aquí el Señor Jesucristo les está diciendo, tú regresa a lo que hacías antes. Tú regresa a ayudar a tu hermano. Tú regresa a volver a servir a tu hermano. Tú regresa a estar de pie en las dificultades. Tú regresa a la sana doctrina. Tú regresa a no dejarte llevar por los falsos apóstoles y falsos maestros. Eso es lo que les está diciendo. En otras palabras, el Señor Jesucristo les dice, ese amor que me tenían antes y se manifestaba en sus buenas obras, debe de regresar. Esa es la idea, hermanos. También sabemos que habían dejado su primer amor por lo que dice el versículo 19. Vean, más abajo, versículo 19, dice, y aquí Dios le está hablando a la iglesia de Tiatira, pero vean lo que les dice a ellos, versículo 19. Yo conozco tus obras, ¿y qué? Y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí, hermanos, vemos que la iglesia de Tiatira tenían unas obras bajas, pero sus obras iban subiendo. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso era todo lo contrario. Sus obras eran tan altas, pero en lugar de hacerlas aún más altas, ¿qué pasó? Fueron bajando, fueron disminuyendo. En otras palabras, ellos ya no obedecían. Ellos ya no obedecían. Vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardar, ¿qué? Mis mandamientos. La iglesia de Éfeso se había olvidado de su primer amor. Ellos ya no estaban amando al Señor. O sea, en otras palabras, ellos ya no estaban guardando sus mandamientos. Y vean ahí mismo, Juan 14, más abajo, versículo 21. Dice Juan 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Te das cuenta, hermano? El que tiene los mandamientos de Dios y los guarda, o sea, y los pone por obra, ese es el que ama al Señor. Los de Éfeso ya no guardaban, ya no obedecían la palabra de Dios. Y eso, hermanos, el no amar, el no guardar la palabra de Dios, implica también que ellos ya no amaban a sus hermanos. Ya no amaban a sus hermanos en Cristo. Porque vean lo que escribe el mismo Juan en primer carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primer carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Vean lo que dice primer carta de Juan 4, 20. Dice así, primera de Juan 4, 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Pues el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vean, hermanos, que el reflejo de amar a Dios se ve en el reflejo de amar a tu hermano en Cristo. Entonces los de la iglesia de Éfeso ya no amaban a otros cristianos como antes. Ese amor se había apagado. Entonces podemos ver que los de Éfeso no amaban al Señor porque su obediencia ya había disminuido. Ya no era como la de antes. Ya no se deleitaban en conocer, ya no se deleitaban en obedecer a Dios como al principio de su vida cristiana. Ellos tampoco pensaban en otros hermanos como al principio de su vida cristiana. Ellos ya no decían, hermano, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo estar en la iglesia más tiempo? Porque a mí me gusta.
¿Cómo puedo yo escuchar más la palabra de Dios para aprender de Dios porque a mí me gusta? Ellos ya no hacían eso. Ellos ya se habían olvidado, dice la Escritura, de su primer amor. Hermanos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la iglesia de Éfeso se olvidó de su primer amor? ¿Recuerdas lo que les dije al principio? ¿Cuántos años tenía que esta iglesia se había fundado? 40 años aproximadamente, ¿no es cierto? Cuando Juan les escribió esta carta. Y posiblemente ahora, hermanos, esta iglesia se olvidó de su primer amor porque posiblemente entró una nueva generación en esta iglesia. Y probablemente esta segunda generación ya no hacía lo que la primera generación sí hacía, que era amar al Señor. Y entonces, hermanos, esta segunda generación se desvió, se perdió, porque ellos tenían que obedecer aún más al Señor, amar aún más a los hermanos. Pero ellos, ¿qué hicieron? Todo lo contrario. Su amor, su obediencia disminuyó, ¿no es cierto? Pero a ver, regresando a Apocalipsis 2, vean lo que les dice el Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Ahora les dice, tú has olvidado tu primer amor, pero les dice versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ellos tenían que recordar cómo vivían cuando Jesucristo era su primer amor. Pero no solamente les dice recuerda, sino que también les dice, continúa diciendo, ¿y qué? Y arrepiéntete. O sea, recuerda cómo vivías antes y arrepiéntete. O sea, cambia tu actitud, cambia tus acciones de manera inmediata a como era antes. Eso es arrepentirse, cambiar tu actitud, cambiar tus acciones de manera inmediata. Y continúa diciendo, y haz las primeras obras. Ya lo explicamos. Ellos deberían de obedecer aún más al Señor. Deberían de servir a los hermanos aún más, como al principio de su vida cristiana. Pero nota, hermano, que la palabra recuerda, arrepiéntete y haz, esas tres palabras son imperativos. O sea, son mandatos, son órdenes que el Señor Jesucristo les está dando a esta iglesia. Ustedes deben de recordarlo, deben de arrepentirse y deben de regresar a esas obras. Es un mandato, no hay opción, es sí o sí. ¿Por qué? Porque esto es sumamente serio. Y les da una advertencia muy fuerte, hermanos. Porque si ellos no recordaban su primer amor, si ellos no se arrepentían y si ellos no regresaban, iban a ser juzgados. Vean versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y escucha, pues si no, aquí viene el juicio. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Nota, como si no obedecían, entonces el Señor Jesucristo vendría a juzgarlos, a quitar el candelero de su lugar. ¿Recuerda qué es el candelero? La iglesia, ¿no es cierto? Entonces esa frase, y quitaré tu candelero de su lugar, significa que el Señor Jesucristo haría que la iglesia de Éfeso dejara de existir. Dejara de existir como una iglesia que vivía y que predicaba el evangelio. Este era un juicio terrible, hermanos. ¿Y sabes algo? Así fue. Ese juicio cayó. Hay testimonios de hermanos de esa época que mencionan que cuando esta carta le llegó a la iglesia de Éfeso, esa iglesia que leyó por primera vez esa carta sí se arrepintió. Pero pasaron los años, hermanos, y volvieron a dejar su primer amor. Y el Señor sí desapareció a esta iglesia. Lo sabemos porque hay registros históricos que esta ciudad de Éfeso fue destruida. Fue destruida. Y la más grande comprobación, hermanos, es el día de hoy. El día de hoy, toda esa zona que es Turquía,
donde se encuentra esta ciudad, está bajo la influencia del Islam. Todos son Islam allá. El cristianismo desapareció. Al final no prosperó esta iglesia. Al final esta iglesia sí fue juzgada por Dios. Pero hermanos, yo quiero que vean que la existencia de una iglesia, ¿de quién depende? Del Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo aquí les dice, y quitaré tu candelero de su lugar, esto implica que Jesucristo mismo lo había puesto ahí y que Jesucristo mismo tenía la capacidad de mantenerlo ahí, pero también implica que Él tiene la autoridad para quitarlo de ahí. ¿No es cierto? Hermanos, así es con toda iglesia local verdadera cristiana. ¿Sabes que nosotros existimos únicamente porque el Señor Jesucristo nos mantiene existiendo? Hermano, esto nos debe de hacer reflexionar. Y también esto nos debe de hacer ser agradecidos para con Dios. Y debemos de ser humildes y humillarnos para así depender aún más solo de Dios. Porque, hermanos, nuestro primer amor no se tiene que acabar para que el Señor Jesucristo no nos desaparezca. Porque Él puede desaparecer esta iglesia. Hermanos, para el Señor, el que una iglesia pierda su primer amor no es cuestión de sentimientos. Para Él no es de un sentimiento. Para Él, el perder el primer amor es algo tan serio, es algo tan grave, que si una iglesia no vuelve a su primer amor, entonces el Señor Jesucristo la va a desaparecer y va a dejar de existir esa iglesia. Hermanos, esto nos debe de aterrar, nos debe de hacer meditar, pero también esto tiene que hacer que nosotros nos motivemos a evaluarnos a nosotros mismos como iglesia y que nos preguntemos, ¿cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo estás viviendo? ¿Seguimos obedeciendo a Dios? ¿Nos esforzamos para guardar sus mandamientos? ¿Nos amamos unos a otros como hermanos en Cristo? Hermano, ¿qué estamos haciendo para no desaparecer? Porque esta iglesia puede desaparecer. ¿Y sabes algo? Tú puedes contribuir para que esta iglesia desaparezca. ¿Cómo? Olvidando tu primer amor. Si tú olvidas tu primer amor, o sea, si tú desobedeces a Dios, esta iglesia puede desaparecer. Debemos de meditar en esto, ¿no es cierto, hermanos? Debemos de examinarnos a nosotros mismos y pensar qué estoy haciendo para que esta iglesia prevalezca hasta el final, porque es la iglesia de Cristo. Es algo muy serio, ¿no es cierto? Y es algo en el cual nosotros tenemos que meditar. Pero vean ahora cómo el Señor Jesucristo concluye con un reconocimiento más para la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 6, Apocalipsis, regresando a Apocalipsis 2, versículo 6, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, le dice a esta iglesia de Éfeso, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, no se saben quiénes eran los nicolaitas, ni cómo surgieron, ni cómo salieron. Hay muchas interpretaciones, pero la realidad es que no se sabe ciencia cierta quién eran los nicolaitas. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que los nicolaitas pues eran un grupo de personas que vivían en pecado. ¿Ok? Y aquí el Señor les dice a la iglesia de Éfeso que ellos aborrecían el pecado de estas personas, así como Él también lo aborrecía, ¿no es cierto? Pero hermanos, nosotros debemos de imitar esto de Éfeso, odiar el pecado. Debemos de odiar el pecado así como el Señor odia el pecado, porque hermano, Él jamás comparte con el pecado. Él jamás estará en línea con el pecado. Él aborrece el pecado. Por eso dice al final, los cuales yo también ¿qué? Aborrezco. Él aborrece el pecado de las personas. Hermano, quiero hacerte una pregunta.
¿Tú sabes cómo cultivar el odio por el pecado? ¿Y cómo cultivar un amor por la santidad? ¿Tú sabes cómo lo haces? ¿Tú cómo cultivarías el odio por el pecado y el amor por la santidad? La Escritura dice, andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu, así tú vas a cultivar un odio por el pecado y un amor por la santidad. Andando en el Espíritu. Porque, hermanos, si tú te alineas a los deseos de Dios, entonces tú vas a desechar todo pecado en tu vida. ¿Ves lo que dice Gálatas 5:16? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Vean lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para que tú no satisfagas tus deseos carnales pecaminosos, tú tienes que andar en el Espíritu. La pregunta es, ¿y qué es andar en el Espíritu? ¿No es cierto? ¿Qué es andar? ¿Qué es caminar en el Espíritu? Hermanos, no es nada místico, no es nada del otro mundo. Simplemente andar en el Espíritu es que tu mente, tus pensamientos, tu corazón esté llena de la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Que todo tu ser esté inundado de la palabra de Dios. Porque si tú estás inundado de la palabra de Dios, tú vas a saber cómo obedecer esa palabra, ¿no es cierto? Y cuando tú sabes cómo, tú la vas a poner por obra, tú la vas a obedecer. Y entonces en ese instante el Espíritu Santo te controla y sus deseos serán tus deseos. Y entonces ahí odiarás el pecado. ¿Te das cuenta, hermano? Tienes que andar en el Espíritu. Tienes que ser lleno de la palabra de Dios. Entonces, regresando a Apocalipsis 2, versículo 6, podemos ver que la iglesia de Éfeso odiaba el pecado de los nicolaítas, así como Dios odiaba también ese pecado. Y eso es un buen ejemplo para nosotros. Debemos nosotros de odiar el pecado. Pero vean, versículo 7, dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase es de mucha importancia, porque si te das cuenta, hermanos, esta frase nos muestra que el Espíritu Santo habla por medio de la Escritura que es correctamente entendida. Porque, hermanos, el Espíritu Santo habla por medio de la Escritura que es correctamente interpretada. Por eso aquí dice, el que tiene oídos que oiga, o mejor traducido, entienda. El que tiene oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, en otras palabras, hermanos, nosotros estamos diciendo aquí que el Espíritu Santo habla mediante la correcta interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Recuerda esto. Esto, ¿quién lo está escribiendo? El apóstol Juan, ¿no es cierto? Y más adelante alguien lo tiene que leer, ¿no es cierto? Por eso dice ahí en el versículo 1, vean, Apocalipsis 2:1, escribe, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces Juan escribe y versículo 7, el que tiene oído, oiga, entienda. O sea, eso que escribió en el versículo 1, tú lo tienes que entender, tú lo tienes que oír. Pero todo esto fue por medio del Espíritu Santo que habla a las iglesias. Porque dice el versículo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Se pueden dar cuenta, hermanos? ¿Se puede dar cuenta cómo el Espíritu Santo habla por medio de la Escritura que es correctamente interpretada? Hermano, si nosotros queremos oír a Dios, entonces debemos de leer las Escrituras.
debemos de interpretarlas correctamente. No hay más. Esto es algo fabuloso y grandioso, ¿no es cierto? Porque tú tienes aquí la voz de Dios. Tú tienes el acceso a lo que Dios quiere. Porque esto no se trata de sentimientos, no se trata de un sueño, de alguna visión. Nada de eso, hermanos. Solo tenemos que abrir nuestras Biblias, leerlas, el mensaje que se nos escribió, interpretarlas correctamente. Y cuando tú haces eso, Dios te habla. Dios te habla en ese momento y Dios habla a tu vida. Hermano, ¿tú quieres que el Espíritu Santo te hable hoy a ti? ¿Quieres que el Espíritu Santo te hable? Entonces, estudia la palabra de Dios correctamente. Porque, hermanos, no solamente es abrirla y ya mágicamente Dios te va a hablar, ¿no? Tú tienes que abrirla, leerla, meditar en ella, estudiarla correctamente y ahí el Espíritu Santo te va a empezar a hablar y te va a empezar a decir lo que tú quieres, lo que Él quiere que tú hagas. Pero nota algo importante, dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Nota, no dice a la iglesia de Éfeso, dice ¿a quién? A las iglesias, está en plural, ¿no es cierto? O sea, lo que encontramos aquí no solo es para la iglesia de Éfeso, sino es para todas las iglesias que leen este mensaje. Entonces, nosotros podemos ver que el Espíritu Santo habla a las iglesias por medio de la carta que Juan el apóstol había enviado, ¿no es cierto? Y hermanos, no solo la carta de Juan, sino sabemos que toda escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Toda escritura, toda la Biblia es palabra de Dios. Y cuando tú la lees, hermanos, entonces tú vas a encontrar ahí cómo conducirte en tu vida, cómo tomar las mejores decisiones. Es que tengo que solucionar este problema, ¿qué hago? Tú estudias la escritura y el Señor te ayuda, te guía y dice, yo quiero esto, y entonces tú sabrás, el camino correcto es la izquierda, no la derecha. Y entonces el Señor te ayuda. Quiero ir para acá o para acá. ¿Cómo soluciono mi problema? Bueno, tienes que estudiar toda la escritura para que Dios te ilumine y así tú puedas tomar las mejores decisiones en tu vida, hermano. Pero todo en base ¿a qué? A la escritura. A la escritura que el Espíritu Santo inspiró. De hecho, hermanos, muchas veces nosotros también nos podemos preguntar por qué en mi vida tomo un camino y me va mal. Tomo otro camino y me va mal. La respuesta, hermanos, es hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Estudias la escritura? ¿Lees la Biblia? Porque si no la lees, hermanos, por eso estás de bache en bache, porque no sabes cómo conducirte, no sabes a dónde caminar, no sabes a dónde pisar y por obvias razones vas a tener dificultades. Pero si tú estudias la escritura, Dios te va a iluminar, Dios te va a hacer un hombre o una mujer entendido y vas a tomar las mejores decisiones para tu vida. Pero hay que estudiar las escrituras, ¿no es cierto? Ahora, vean, hermanos, cómo concluye esta carta a la iglesia y dice al final del versículo 7, al que venciere, ¿no es cierto? Al que venciere. ¿Quiénes son estos que vencieren? ¿Son los supercristianos que hacen todo? No, el que venciere es cualquier cristiano. Porque mira también lo que escribe Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, vean. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice así, primera carta de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo
lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Tú quieres ser vencedor? Tú tienes que creer en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando Apocalipsis 2:7 al final nos dice, al que venciere, se está refiriendo al que cree en el Señor Jesucristo, al cristiano verdadero, al que obedece, al que sigue sus obras. ¿Qué va a pasar con él? Apocalipsis 2:7, le daré a comer del árbol de la vida. Esto se refiere a la inmortalidad en la Nueva Jerusalén. Esto es grandioso, hermanos, porque esto nos está hablando de la vida eterna que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? Pero vean dónde está este árbol al final del versículo 7, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios, hermanos, es el cielo. Ahí donde Dios vive, ahí donde Cristo vive y donde todos los creyentes vamos a ir a vivir. Pero nota cómo implícitamente nos está diciendo que el cielo, que el paraíso es un lugar físico, es un lugar real. No es una dimensión desconocida, no es algo imaginario, esto es algo físico real. En este momento, hermanos, el Señor Jesucristo está en ese lugar físicamente y Él está con su cuerpo físico en gloria en este instante. ¿Recuerdan cuando Él resucitó? Él resucitó con su cuerpo corpóreo real, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo a Tomás? Mete tu mano aquí, tiéntame, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nosotros podemos leer que el Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo físico real. Si ya después tú lees en tu casa 1 Corintios 15, todo el capítulo de 1 Corintios 15, tú te vas a dar cuenta que así como Cristo resucitó y tiene un cuerpo físico, así también nosotros vamos a resucitar con un cuerpo físico real. Entonces, cuando leemos la frase el paraíso de Dios, es una frase que se refiere a la belleza, a la satisfacción total de vivir en el cielo con Dios. Esto es una promesa enorme para nosotros. Quiero, hermanos, preguntarte, ¿por qué el Señor concluyó con esta promesa para la iglesia de Éfeso? ¿Sabes por qué? Por lo mismo que el Señor nos hace leer estas palabras, para motivarnos, para que así tú obedezcas los mandatos de Dios, para que así tú te arrepientas, para que tú regreses a tu primer amor. ¿Sabes algo? Si alguien de aquí no es cristiano, implícitamente esto nos está diciendo que tú no vas a disfrutar de esas bendiciones de estar en el cielo. Si Dios te quita la vida en este instante y tú no has nacido de nuevo, no has sido regenerado en Cristo, entonces tú no vas a terminar disfrutando la vida de placer que hay en el cielo, sino que tú vas a terminar ¿dónde? En un sufrimiento eterno. Porque así como el cielo es real, también el infierno es real. Y ahí tú vas a estar por toda la eternidad sufriendo el juicio de Dios. Por eso es necesario que nos arrepintamos. Hermanos, probablemente nosotros seamos como la iglesia de Éfeso. Hombres y mujeres que hacen buenas obras, que no desfallecen en las dificultades, que se esfuerzan en trabajar para la obra de Dios sin importar el sufrimiento. Quizás nosotros anhelemos la sana doctrina, quizás nosotros desenmascaremos a los falsos maestros y a los falsos pastores porque no toleramos el pecado. Quizás nosotros podemos ser así, pero quizá dentro de todo esto, probablemente también hemos olvidado nuestro primer amor. Probablemente. Quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Cómo sabes que has olvidado tu primer amor? Para finalizar, te voy a dar esta respuesta con otras preguntas, porque así sabrás si has olvidado tu primer amor.
Y quiero que reflexiones en estas preguntas. Hermano, ¿tú te deleitas en disfrutar y conocer la palabra de Dios como al principio de tu vida cristiana? O hermano, ¿tú disfrutas en servir a otros cristianos? ¿A ti te gusta estar en la iglesia como al principio de tu vida cristiana? ¿Tú deseas servir y venir a la iglesia para estar con otros cristianos, para platicar con ellos como al principio de tu vida cristiana? O hermano, ¿tú estás creciendo en tu deleite y obediencia a Cristo? Espiritualmente, hermano, ¿tú sí has crecido? ¿Tú obedeces la palabra de Cristo para crecer espiritualmente? Hermano, un cristiano, por definición, ama al Señor Jesucristo. Y si lo amas, vas a guardar sus mandamientos. Pero aún así, como cristianos, tú puedes olvidarte de tu primer amor. Y si tú te has olvidado, tú necesitas hacer lo que Dios le dijo a los Efesios en el versículo 5. Recuerda cómo me obedecías, ¿no es cierto? Recuerda cómo te deleitabas en crecer espiritualmente, en estar con tus hermanos, en venir a la iglesia a adorar a Dios. Tú debes de recordar eso que había dentro de ti, pero también debes de arrepentirte de lo malo que has hecho por no vivir lo que tenías que vivir. Hermanos, realmente nosotros tenemos mucho que poner por obra, ¿no es cierto? Porque si no, nosotros también podemos estar siendo juzgados como la iglesia de Éfeso y podemos desaparecer. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no dejar nuestro primer amor. Y si lo dejamos, hay que arrepentirnos, hay que corregir nuestras vidas para darle la gloria a Dios y para que esta iglesia crezca para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Oremos al Señor.